Cuenta listo al doctor Héctor Irán Hernández Bringas, investigador de la UNAM, que hizo este estudio de la escolaridad y la relación que tiene con la mortalidad por el COVID-19. Mi querido Héctor, ya finalmente la tecnología nos dejó en paz. ¿Cómo Así estás? es, qué bueno. Mira, pues te comentaba, Francisco, si me permites decirte cómo fue que nació la idea de un estudio de esta naturaleza. Sí. Y te decía que más allá de conocer las cifras que oficialmente se nos dan noche con noche en las tardes, en estas conferencias del número de muertos o el número de contagios, nos importaba mucho conocer cuáles han sido los grupos sociales principalmente afectados por esta pandemia en su consecuencia extrema, que es la muerte. Y para ello, Francisco, recurrimos al certificado, a los certificados de defunciones. Como sabes, el certificado de defunción es un documento oficial que emite un médico que da constancia y fe del deceso de una persona, y además se anotan ahí pues las causas o causa principal que originó el deceso de alguna persona. Además de esta información, pues nos ofrece el certificado de defunción información importante en relación pues con la ubicación, en qué entidad federativa, en qué municipio, y información de carácter demográfico como las edades de las personas que han tenido la mala suerte de fallecer por esta causa, el sexo, etcétera, ¿no? Y adicionalmente podemos conocer información de corte socioeconómico, destacadamente tres aspectos yo te diría. Uno, el tema de la escolaridad de la persona que falleció. Dos, el tema de la ocupación que desempeñaba la persona que falleció. Y en tercer lugar, algo muy importante que es el sitio donde ocurrió la defunción. La defunción generalmente ocurre en un hospital, pero hay que ver de qué tipo de hospitales se tratan y bueno, si son públicos, privados, en fin. Todo esto. Con esto podemos irnos dando una idea, Francisco, de cómo es que la mortalidad por COVID tiene un proceso de selectividad en ciertos grupos sociales que se ven mayormente afectados por este tema, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las cifras? Yo no las quise revelar, digo, tampoco es que sea un gran secreto, pero me gustaría que tú nos las puedas de alguna forma explicar, Héctor. Claro que sí, Francisco. Mira, ya sabemos que en términos generales este es un fenómeno que ocurre fundamentalmente en hombres. De cada 3 defunciones que han ocurrido en México, 2 son de varones. También sabemos que los picos fundamentales se dan a partir de los 40 años y hasta los 65 años, lo cual no quiere decir que en las edades extremas no haya muertes. Claro que hay muertes incluso de bebés pequeños, de meses o de pocos años de edad, ¿no? Entonces, también esto es una cosa que hay que remarcar porque a veces se cree que no le da a los niños y sí le da a los niños, aunque la intensidad, como te decía, es en otros grupos de edad. Con relación a la escolaridad, un hallazgo importante que tenemos es que alrededor del 70% tienen como máximo una escolaridad básica, ¿no? El nivel básico de escolaridad. Y esto nos permite conocer ciertas cosas, porque tú sabes muy bien que la escolaridad es un indicador fuertemente asociado con empleos precarios. La baja escolaridad está asociada con empleos precarios, con vivienda precaria o con acceso limitado a servicios particularmente de salud. Mira, y sobre el dato de la ocupación que desempeñaban, también se desprenden cosas muy interesantes. Hay un grupo muy grande que explica 1/3 de las defunciones, Francisco, que es el grupo de personas que no están ocupadas o que realizan algún trabajo no remunerado, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de jubilados, de pensionados o de personas que buscan trabajo y no lo tienen, es decir, personas desempleadas y también de estudiantes, incluso de amas de casa. Este grupo de personas no ocupadas o que no desempeñan alguna actividad remunerada explican 1/3 del total de muertes de las ocurridas hasta al menos la semana pasada en México, ¿no? Entonces es un dato muy importante, y el resto de las categorías de ocupación pues son básicamente trabajadores, ayudantes, peones, choferes, vendedores ambulantes, trabajadores de apoyo, etcétera, y tenemos muy poca representación o nula representación de personas que hayan fallecido y que hayan desempeñado y que desempeñen trabajos directivos en una empresa o en organismos públicos, ¿no? Entonces ahí marca un contraste muy importante. Claro. Y el tercer dato que te mencionaba es dónde ocurrió la defunción. Mira, pues la mayoría de las defunciones ocurren sí en hospitales del sector público,
Pero hay que diferenciar estos hospitales porque más del 40% ocurren en los hospitales de la Secretaría de Salud. Puede ser la Secretaría de Salud federal o estatal. Estos hospitales dan servicio a población abierta. ¿Esto qué significa? Se trata de población que no tiene seguridad social ligada a un empleo. O sea, estamos hablando ciertamente de desempleados y de trabajadores informales atendidos en estos hospitales denominados de la Secretaría de Salud. Estamos hablando de más del 40% de decesos. En contraste, en los hospitales privados, Francisco, solamente ha ocurrido el 3% de los decesos. Y hablando del lugar donde ocurrió la defunción, también es muy importante que un importante número, entre el 9 y el 10% del total de defunciones, han ocurrido fuera de una unidad médica, fuera de un hospital, destacadamente en los hogares de las personas, ¿no? Y esto pues nos habla mucho de este mensaje tal vez que se nos ha transmitido constantemente de que si tienes síntomas de COVID, si tienes, quédate en tu casa a menos que tengas fiebre de 40 o que tengas problemas respiratorios, entonces sí acude a un hospital. Pero esto en ocasiones ha llevado al extremo a muchas personas de morir en su domicilio, ¿no? Estos son básicamente algunos de los datos que nos parece importante compartir contigo y con tu auditorio. Claro. Ahora, Héctor, ¿hay alguna relación en la escolaridad y la mortandad o la mortalidad respecto a falta de cuidado? Yo sé que es muy difícil establecer esto porque el documento no te lo puede decir, evidentemente, ¿no? Está el acta de defunción. Claro. Pero ¿habrá alguna relación? ¿La han podido establecer de alguna forma? Mira, seguramente sí hay problemas de acceso a la información o de procesamiento de información ligados a la escolaridad, pero lo que yo resaltaría sobre todo, Francisco, es que baja escolaridad está asociada también con empleos precarios o desempleo o actividad económica en actividades poco remuneradas. Esto ha implicado que las personas de baja escolaridad tengan que salir a la calle a pesar de los llamados de las autoridades a la contención social y al confinamiento, ¿no? Entonces la realidad es que a pesar de todo este proceso de confinamiento que hemos vivido, la gente se ha visto obligada a salir, sobre todo aquella gente de menores recursos que siempre tiene que poner en la balanza entre cuidar su salud y salir a buscar los medios para la subsistencia. Claro. Eso también es muy importante. Ahora, ¿qué tendrá que ver el sexo, Héctor? ¿Tendrá que ver con las enfermedades preadquiridas por los hombres y por las mujeres? Mira, yo he escuchado a colegas de la UNAM referir ciertos estudios que están haciendo a nivel mundial en donde se establece la hipótesis de una predisposición genética, Francisco, pero esto es solo una hipótesis. Lo que en todo caso yo sí creo es que el exceso de muertes entre hombres tiene que ver, pues sí, con que tal vez sean los hombres que salen, se exponen más al contagio, por un lado, y también tiene que ver con una masculinidad mal entendida que hace que seamos menos proclives al cuidado de nuestra salud, a la higiene, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de plano por machos nos andamos contagiando más porque a nosotros no nos pasa nada, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, así es. Qué cosa, pues de verdad un muy interesante estudio, mi querido Héctor, y creo que nos sirve mucho, ¿no? Sin entrar en la política, porque creo que ustedes no deben de entrar a la política, al revés, son gente de ciencia. Qué interesante que lo lean algunos de nuestros políticos para su manejo de cifras y para su manejo de los discursos, que en algún momento puede llegar a malinformar a la gente y causar este tipo de resultados. Creo que muy importante. Así es, mira, y sobre todo, pues sí, hacer una reflexión, Francisco, de que no basta con apelar solamente a la buena disposición de las personas para quedarse en su casa. Hay necesidad también de generar los apoyos necesarios para que la gente no salga y se quede realmente confinada. Es correcto. Pues querido Héctor, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y te agradezco también. Hasta luego, Francisco. Hasta luego, el doctor Héctor Irán Hernández Bringas, investigador de la UNAM.